Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Como cada martes, es un gusto saludar en este espacio y darle la bienvenida a nuestro colaborador Jorge Santa Cruz, periodista independiente y profesor universitario. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Ceci, muy bien, muchísimas gracias, buenos días, encantado de saludarla, a usted, a su equipo y a su audiencia, es para mí un privilegio, gracias. Muchas gracias, profesor. Lo extrañábamos mucho, pero aquí estamos nuevamente con la oportunidad de platicar ahora con un tema muy interesante, como siempre, en donde señala, debe investigarse qué tanto les sirve este grupo Hamás, tanto a Israel como a los Estados Unidos, a propósito de todo lo que se está viviendo pues, en esta zona del Medio Oriente con esta trágicos hechos que está viviendo la gente allá en Palestina, en la Franja de Gaza. Adelante, lo escuchamos. Sí, Ceci, muchas gracias nuevamente. Mire usted, los mexicanos en este momento vivimos, aunque sea de manera indirecta, el drama que causó el paso del huracán Otis por Acapulco y por el estado de Guerrero. Las cifras oficiales, un poco más de 40 personas murieron por el paso de este ciclón. Bueno, en Palestina, o mejor dicho, para ser más precisos, en la franja de Gaza, han muerto, según las autoridades locales de Gaza, más de 8,000 personas. Y de esas 8,000 personas se calcula que alrededor de 3,000 de las que han sido asesinadas por las tropas israelíes han correspondido a niñas, a niños. En Gaza el territorio es de 360 kilómetros cuadrados, más o menos, pero viven ahí más de 2,300,000 personas. Es uno de los territorios con mayor densidad demográfica. Ahora, usted planteaba la necesidad de que se investigue qué tanto sirve el grupo terrorista Hamás a los intereses de las élites que gobiernan en Israel y en los Estados Unidos, y evidentemente su servidor está de acuerdo, propone eso, que haya una investigación internacional seria, imparcial, que corra el velo del misterio, que vaya más allá de la guerra mediática, de la propaganda, y diga qué es lo que está sucediendo. Tu servidor sospecha, en efecto, que jamás sirve a los intereses de ciertas élites en Israel y en los Estados Unidos. Trataré de dar hechos, información dura, verificable, que sirva para sustentar esta hipótesis de trabajo. En el año 2009, el entonces congresista por el estado de Texas, congresista republicano Ron Paul se escribe, señaló públicamente en el Capitolio que tanto Israel como los Estados Unidos habían contribuido al financiamiento y a la organización del grupo terrorista Hamás cuando éste surgió, y que tanto Israel como los Estados Unidos lo hicieron para tratar de debilitar a otra organización terrorista que era jefaturada entonces por Yasser Arafat. Esa organización terrorista era la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP. La OLP suscribió unos acuerdos con Israel, los acuerdos de Oslo en 1993, y el principal grupo que heredó la OLP es el grupo Al-Fatah.
que es el que tiene el control de Cisjordania, de la otra parte de Palestina. Palestina está dividida en Cisjordania y está dividida en la Franja de Gaza. Pues bien, para evitar que Yasser Arafat se hiciera con el control verdaderamente de Palestina, se creó Hamas. Por lo menos eso expresó el entonces congresista Ron Paul. Ese mismo año de 2009, el general Shalom Harari, él es general del ejército de las Fuerzas de Defensa de Israel, dio una entrevista a un periodista de The Wall Street Journal que lleva por nombre, que se llama Andrew Higgins, Higgins. El ahora general Shalom Harari, Harari, le dijo al periodista Higgins en aquella ocasión que estando él como oficial de inteligencia al frente de un grupo de soldados israelíes en una ciudad de Cisjordania que se llama Birzeit, Birzeit, recibió información del personal a su cargo de que un autobús con activistas procedentes de Gaza pretendía entrar a Ramallah, la capital de Cisjordania, que era principios de la década de 1980. Harari le dijo a Higgins en aquella entrevista, que está por ahí en internet, en aquella entrevista de 2009, que su respuesta a los soldados que le dieron la información fue la siguiente: si quieren quemarse entre ellos, déjenlos pasar. O sea, sabía Harari que la gente, los terroristas que iban de Gaza, que ya estaban casi en Ramallah, iban a enfrentar al personal de Al-Fatah o de la OLP en este. 10 años después, Ceci, en el año 2019, en marzo concretamente, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reunió con diputados, con parlamentarios de su grupo Likud. Él pertenece al partido derechista Likud. Y les dijo, la versión fue publicada por el periódico israelí Haaretz, o sea, es una fuente israelí. Netanyahu le dijo a sus legisladores que se debía permitir, palabras más, palabras menos, el financiamiento a Hamas, porque financiando a Hamas se evitaría la formación de un Estado palestino. Esto ocurrió en la Knesset, que funge como parlamento, como cámara legislativa de Israel. 4 años y medio después, nos ubicamos el 11 de octubre de 2023. El exministro de Salud de Israel, Nitzan Horowitz, el apellido es Horowitz, lo vemos en pantalla. Nitzan Horowitz declaró en una entrevista que también está en internet que el propósito de Benjamín Netanyahu, de quien es rival político Horowitz, es reforzar a Hamas para debilitar a la autoridad palestina que controla Cisjordania. La entrevista con Horowitz anda por ahí en internet y es el 11 de octubre de este año 2023, no tiene ni siquiera un mes. Hace unos días, por desgracia, no recuerdo la fecha, por otro lado, al revés, un partidario de Netanyahu que se llama Amir Weizmann, que también pertenece al partido Likud, pero forma parte de un instituto que se llama Instituto Misgah
para la seguridad nacional y la estrategia del Estado sionista. Él es Amir, A-M-I-R, y el apellido es Weitman, W-E-I-T-M-A-N, del Instituto Misgab, M-I-S-G-A-B. Publicó en la red social X, antes Internet, lo que se tituló como Documento de Posición, Reasentamiento y Rehabilitación Definitiva en Egipto de toda la población de Gaza, aspectos económicos. Su servidor alcanzó a tomar algunas capturas de pantalla y luego que quiso consultar la versión original y su traducción al español, ya no está en la antigua Twitter, en la hoy red X Internet. Bien, su servidor lo que quiere decir finalmente, Ceci, es lo siguiente. Todo parece indicar que efectivamente jamás justifica los crímenes de lesa humanidad y de guerra en contra de la población de la Franja de Gaza, que por otro lado, aunque quisiera, no tiene manera de quitarse de encima el control de Hamás. Hamás justifica las acciones de Israel e Israel justifica, o en este caso del gobierno de Israel, de Netanyahu, y el gobierno de Israel a la vez es como que el justificante para los crímenes que comete también Hamás. Y al inicio, y con esto concluyo, al inicio mencioné a Estados Unidos, a las élites, o por lo menos a ciertas élites. Bien, no hace mucho, será cuestión de 15 días, el excongresista y exsenador de los Estados Unidos, ya citado, Ron Paul, publicó en su página, tiene una página de internet con su nombre, Ron Paul Institute, publicó que la guerra en Asia Occidental, que la guerra en Medio Oriente y sobre todo pues en la Franja de Gaza, al que beneficia directamente es al complejo militar industrial de los Estados Unidos. Hoy, un portavoz de las fuerzas de defensa israelíes, Jonathan Conricus, dijo en Twitter antes, Twitter hoy X, nos complace que más de 800,000 palestinos hayan salido del norte de la Franja de Gaza. Lamentable, profesor, lo que está sucediendo y qué interesante aportación la que nos da el día de hoy. Al mencionar todo esto, no sé por qué me vino a la mente grupos como ISIS o como Al-Qaeda. Se nos terminó el tiempo, profesor, le mando un abrazo. Como siempre, agradecemos el favor de su colaboración en este espacio y nos vemos la próxima semana. Gracias, Ceci. Muchas gracias al profesor Jorge Santa Cruz.